Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras y compañeros presentes. El día de hoy, junto con mi grupo conformado por Paulina Soto, Cristian Gómez, Isidora Islas y que les habla Sebastián Godoy, le daremos a conocer este artículo investigativo que se trata de regulación del apetito, bases neuroendocrinas e implicaciones clínicas. Sus autores, José Alberto Palma y Jorge Iriarte. Bueno, objetivos. En esta presentación daremos a conocer la ubicación del hipotálamo y a mencionar sus núcleos y sus funciones respectivas, mostrar las señales periféricas que controlan el apetito, describir los mecanismos hedonistas de la conducta alimentaria a través de las distintas informaciones y señales, las cuales se van a producir en diversos segmentos neurofisiológicos, explicar la interacción entre los mecanismos hedonistas y homeostáticos, y por último, conocer las implicaciones clínicas y los posibles tratamientos para esto. Introducción. Bueno, el control de la ingesta y del metabolismo energético es el resultado de interacciones de factores sociales, ambientales, neurobiológicos y neuroendocrinológicos. Vamos a tener una estructura que se va a repetir mucho en esta presentación, que es el hipotálamo, el cual es la estructura fundamental en el control del apetito. Estructura fundamental en el control del apetito. Este hipotálamo va a tener numerosos núcleos, los cuales su función, es control homeostático bidireccional de la conducta alimentaria y del metabolismo energético. Bueno, aquí vemos una radiografía ya en un corte sagital del hemicuerpo derecho, en donde ya en términos más anatómicos podemos ver aquí el hipotálamo, que se encuentra inferior al cuerpo calloso, anterior al tálamo y por superior a la protuberancia anular. A modo de mención vamos a encontrar otras estructuras cerebrales: la ínsula, la corteza orbitofrontal, el núcleo accumbens, la amígdala y la neurona dopaminérgica, las cuales su función es el control de la conducta alimentaria. En los últimos años ha aumentado la relevancia de numerosos péptidos, neurotransmisores y hormonas en la regulación del apetito y de la saciedad. Si vemos la primera imagen, vamos a encontrar la hormona que produce el hambre, que en este caso sería la grelina, la cual se secreta en la circulación sanguínea. Y esta grelina va a actuar en el hipotálamo. ¿Cómo? Va a estimular la actividad de las neuronas NPY que hacen sentir el hambre, o sea, aumento del hambre. Además, las NPY inhiben la actividad de la POMC y eliminan la sensación de saciedad. Aumenta hambre, disminuye la saciedad. ¿Cuál es el resultado? Hambre. Por otro lado, vamos a encontrar la hormona que produce la saciedad, el cual es la leptina y se secreta también en la circulación sanguínea. Y esta leptina va a producir reacciones en el hipotálamo, como cuáles: va a suprimir la actividad de las neuronas NPY que producen el apetito y mejora la actividad de las neuronas POMC que dan la sensación de la saciedad. O sea, las POMC aumentan y en el otro caso disminuye la POMC. Resultado de esto, obviamente, saciedad. Estudios experimentales tanto en animales como en humanos, específicamente en participantes con trastornos de la conducta alimentaria, han permitido conocer mejor la fisiopatología del apetito, identificando potenciales dianas terapéuticas para el tratamiento de la obesidad y el desarrollo de nuevos fármacos. El hipotálamo, estructura fundamental en el control del apetito. Aquí, en esta imagen, de una forma más didáctica, vemos los núcleos hipotalámicos. El núcleo paraventricular, que su función es la síntesis de oxitocina. El núcleo preóptico, que su función es controlar el sistema parasimpático. El núcleo supraquiasmático, que su función es de control del ritmo circadiano, el cual se encuentra acá. El núcleo supraóptico, que su función es la síntesis de vasopresina, aquí. El núcleo hipotalámico anterior, que su función es la respuesta al calor. El núcleo arcuato, que su función es la síntesis de GNRH. El cuerpo mamilar también, que su función es la recepción de impulsos de amígdala y del hipocampo.
que se encuentra acá. Núcleo hipotalámico posterior, su función es la respuesta al frío. El núcleo ventromedial, que se encuentra aquí en amarillo, su función está implicado en conductas defensivas y agresivas. Y por último estos dos, el núcleo dorsomedial, centro de la saciedad, y el núcleo hipotalámico lateral, que su función es el centro del hambre y la sed. Todos los núcleos que vimos anteriormente se van a categorizar en hipotálamo medial y en el hipotálamo lateral. ¿Cuáles son los núcleos que van a conformar el hipotálamo medial? Núcleo arcuato, el ARC, núcleo paraventricular, el núcleo ventromedial y el núcleo dorsomedial. Su función de estos van a ser claves en el control homeostático del apetito y del metabolismo energético. Por otro lado, la segunda categorización es el hipotálamo lateral. Es un grupo que sintetiza orexina y también va a sintetizar hormonas concentradoras de melamina. Se inhiben con la leptina y se activan con la grelina. El hipotálamo obviamente no iba a estar absuelto de lesiones. Lesiones bilaterales del hipotálamo medial van a producir obesidad e hiperfagia, perdón. La hiperfagia se define como comer en exceso, tener mucha hambre, aumento del apetito. Lesiones laterales van a producir pérdida de peso y afagia. Y la afagia se define como una obstrucción esofágica completa, o sea, imposibilidad de deglutir. Si ponemos estos cuatro conceptos en una balanza, obesidad y pérdida de peso son dos extremos. La hiperfagia, deglutir en aumento, deglución, mucha deglución, y la afagia, que es la imposibilidad de deglutir, también son extremos. O sea, ¿qué es lo que regula? ¿Qué es lo que está al centro de estos dos resultados de estas lesiones? Vamos a encontrar el centro de saciedad, que es el núcleo ventromedial, y el centro del apetito, que es el hipotálamo lateral, el área hipotalámica lateral. Señalización, dos tipos. Mediado por la transcriptasa relacionada con la cocaína anfetamina, que es un efecto supresor del apetito, por ende disminuye el apetito. Endocannabinoides, mediados por el receptor CB1, proporcionan señales que activan el metabolismo. Mecanismos que controlan la conducta alimentaria. A modo de mención, como lo dijimos anteriormente, leptina, la grelina, perdón. Origen, tejido adiposo. Sitio de actuación, núcleo arcuato, hipotálamo lateral, área tegmental ventral. Disminuye la ingesta. Leptina. La grelina, por otro lado, origen, estómago, núcleo arcuato. Sitio de actuación en el mismo núcleo, área tegmental ventral. Aumenta la ingesta. Y como lo vimos recién anteriormente, la transcriptasa, la cual disminuye el efecto del apetito. En este caso, los endocannabinoides aumentan la ingesta. Dos extremos nuevamente en la señalización. Señales periféricas que controlan el apetito. El hipotálamo integra señales del sistema nervioso, pero también de origen periférico. El modelo glucostático hace referencia a una disminución de glucosa en la sangre durante el ayuno. Desencadena el apetito y la ingesta. Un aumento de la glucosa sanguínea hace que dejemos de comer. Esto sería fantástico, pero si este modelo glucostático se pudiera llevar a cabo, no existiría la obesidad. Para eso está el modelo adipostático, que son factores liberadores por el tejido adiposo, los que modifican la actividad cerebral para controlar la alimentación y mantener el peso corporal. Bueno, el modelo adipostático se sustenta en modelos experimentales, donde se unen los vasos sanguíneos de dos ratas cuando la sangre de una rata obesa con lesiones en el NBM pasaba a una rata normal, la segunda dejaba de comer y perdía peso, sugiriendo que existía una señal que inhibía la ingesta.
Su credibilidad fue en el momento que apareció el descubrimiento del gen OP, que codifica para un factor que produce saciedad. Las ratas que eran deficientes del gen OP presentaban hiperfagia, obesidad temprana y alteraciones hormonales. La leptina fue identificada con el factor de la saciedad. Bueno, acá tenemos una rata normal y acá está la rata con el gen OP. Bueno, el gen OP se divide en dos enfoques, que el enfoque bioquímico, que son hormonas que regulan el apetito en el balance energético y centro de saciedad en el hipotálamo, y el enfoque genético, que es la clonación del gen en el 94 por Friedman y se expresa en el tejido adiposo. La colicistocinina y el péptido II son entre muchas sustancias liberadas por el sistema gastrointestinal para la entrada de alimentos en el estómago. Estas proporcionan señales de saciedad al cerebro para limitar la cantidad de comida ingerida. Estas señales actúan vía aferente vagales, terminan en el núcleo del tracto solitario, que a su vez envían señales activadoras a la saciedad hacia el hipotálamo y otras regiones cerebrales. La CCK fue el primer péptido gástrico que fue identificado como un factor de saciedad, y la liberación del CCK disminuye la ingesta. Bueno, en la imagen sale el hambre física, que está los adipocitos, intestino y el estómago, y la saciedad como el cerebro, que es la parte del hipotálamo. Pasa la leptina, el péptido I y el llenado gástrico. El glucagón-like peptide 1, peptido similar al glucagón 1, se obtiene el proglucagón y se libera la célula 1 del intestino en respuesta a la ingesta. Los ratones a los que se le inyecta GPL1 en el cerebro disminuyen drásticamente su ingesta de alimentos. La oxitomodulina es derivada del proglucagón y es concentrada en el GPL1 por la célula L del intestino después de la ingesta de alimentos. La oxitomodulina induce saciedad, incrementa el gasto energético y disminuye el peso corporal. La amilina es consecretada con la insulina. Dicen que es la hermana gemela de la insulina, por lo que estaba leyendo, en la célula beta del páncreas, y produce un potente efecto antidiabético, disminuyendo el azúcar en la sangre. Tenemos dos hormonas claves en el control de ingesta, que es la hormona anorexigénica leptina y la hormona orexigénica grelina, peptido de 28 aminoácidos que se sintetizan en el estómago durante el ayuno. Es la única hormona periférica identificada hasta ahora que promueve la ingesta. Su función está mediada por la activación de la neurona del ARC, que sintetiza el NPI y el AGRP, desencadenando la sensación de hambre y del inicio de la ingesta. Bueno, la tabla señales que regulan el apetito muestra los efectos, las señales de origen periférico y las señales de origen central, como anorexigénicos como inhibidor del apetito y orexigénicos que activador del apetito. Y aquí los activadores tenemos la grelina, que es neuropeptido I, peptido relacionado con agouti, grelina, orexina, hipocretina, hormona concentradora, la melanina, galanina, endocannabinoides y opioides. Y tenemos los anorexigénicos inhibidores del apetito, que las señales periféricas tenemos la colecistocina, peptido I, oxitomodulina, peptidos similares al glucagón, leptina, adiponectina, insulina, glucosa, ácidos grasos, amilina.
Las conexiones entre la leptina y el cerebro. El descubrimiento de la leptina supuso un avance clave para las cifras, la relación entre el cerebro y el metabolismo energético. La leptina se sintetiza en el tejido adiposo en respuesta al contenido graso. Se incrementa durante la obesidad y disminuye con la pérdida de peso. La activación de los receptores de la leptina en el ARC promueve la expresión del péptido derivado del POMC y de transcriptasa relacionadas con la cocaína y la anfetamina. En otra área del hipotálamo, la leptina promueve la cascada de señalizaciones desencadenada por el factor neurotrófico derivado del cerebro. Los efectos anorexigénicos de la leptina son también de consecuencia de la inhibición del hipotálamo lateral y de la neurona dopaminérgica mesolímbica. Los individuos obesos suelen ser hiperliptémicos, ya que la leptina presenta un efecto inhibidor del apetito y los sujetos obesos presentan un elevado nivel de leptina en la sangre. Acá tenemos el control del apetito que pasa al tejido adiposo, la leptina, el páncreas, la insulina, el estómago y la grelina. Aquí tenemos los gastos de consumo y el balance energético. Bueno, los niños que nacen con deficiencia congénita de leptina presentan una actividad cerebral disminuida con la región implicada en la sensación del hambre, presentando una mayor actividad del área relacionada con la sensación de saciedad. Acá hay una noticia de un niño que sufre de deficiencia congénita de leptina. Dice, los pacientes con deficiencia congénita de leptina son hiperfagios desde la infancia temprana, y aunque el peso al nacer es normal, se vuelven obesos rápidamente durante la primera infancia. En el artículo que sale esta noticia, dice también que el pronóstico para los pacientes sometidos a tratamiento suele ser excelente, pero los pacientes mal diagnosticados corren el riesgo de desarrollar la complicación que suele ir asociada a la obesidad grave. Pueden causar diabetes tipo 2 y el pronóstico puede empeorar por la mayor tasa de mortalidad debido a la infección durante la infancia. Mecanismos hedonistas de la conducta alimentaria. Si la conducta alimentaria estuviera regulada por los mecanismos homeostáticos que hemos revisado, la mayoría de las personas se mantendría en su peso ideal y comer se consideraría una actividad similar a respirar o defecar, una función necesaria pero simple y monótona. Sin embargo, los humanos podemos llegar a pagar grandes sumas de dinero por una excelente comida, lo que indica que esta genera satisfacción por sí misma y casi cualquier mamífero puede llegar a comer más de lo que le indican sus necesidades homeostáticas, si se le presentan alimentos apetecibles. Así, generalmente tendemos a comer alimentos dulces y salados de gusto agradable y consumimos menos alimentos que son amargos o ácidos. También la textura y el olor de la comida pueden alterar profundamente nuestra actitud. Una gran variedad de receptores del gusto, incluyendo los 5 sabores clásicos que son el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami, se expresan en la lengua y en la cavidad oral, llevando la información a los núcleos del tracto solitario y parabraquiales del tronco encéfalo. La información del sabor es después procesada por el tálamo y por la corteza frontal lateral, la amígdala y el hipotálamo lateral. Estas señales se integran en la ínsula y en la corteza orbitofrontal. La ínsula posterior es el área primaria cortical interoceptiva. La interocepción se define como el sentido del estado fisiológico del cuerpo y nos permite saber de qué humor estamos, si tenemos hambre, frío, sueño, si la vejiga está llena, etc. Y recibe a través del tálamo las señales del gusto
y las señales del gusto y de hormonas gastrointestinales. La información interoceptiva es entonces procesada en la ínsula anterior derecha y a su vez enviada a las cortezas orbitofrontal y singular anterior. La corteza orbitofrontal responde a las cualidades hedonistas de las señales olfativas, gustativas y visuales relacionadas con la comida, y junto con la corteza singular anterior participa en la toma de decisiones y el impulso de la actuación en respuesta a las sensaciones de hambre, saciedad y a los estímulos visuales. Estudios de neuroimagen funcional indican que la ínsula y las cortezas orbitofrontal y singular anterior se activan en relación con este tipo de estímulos y participan de los aspectos motivacionales y conductuales de la conducta alimentaria de los humanos. El sistema de recompensa en la alimentación. Cuando ingerimos una comida que nos resulta agradable y también cuando llevamos a cabo cualquier otra actividad placentera, se activa en nuestro cerebro el sistema de recompensa, una compleja estructura de la que forman parte el sistema dopaminérgico del área tegmental ventral, el núcleo accumbens, el pálido ventral y la amígdala, y que ha sido estudiado principalmente en el contexto de drogadicción. En estudios experimentales realizados en animales, la presentación de alimentos con un sabor agradable, predominantemente ricos en glucosa, desencadena una potente liberación de dopamina en el núcleo accumbens, mediando los aspectos más volicionales de la conducta alimentaria. El núcleo accumbens integra las señales homeostáticas, hedonistas y volicionales, así como los aspectos cognitivos de la conducta alimentaria, a través de sus múltiples conexiones con la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo lateral. Los endocannabinoides a través de los receptores CB1 y los opioides a través de los receptores MU, que actúan en el núcleo accumbens, amplifican la cualidad hedonista de la comida. La influencia de los endocannabinoides y los opioides adquiere relevancia teniendo en cuenta los resultados de algunos estudios en los que la activación y el sistema mesolímbico en respuesta a las comidas agradables es similar a lo que sucede en respuesta a las drogas de abuso. Por supuesto, los derivados de cannabis y opioides. Interacción entre los mecanismos hedonistas y homeostáticos. Las señales periféricas como la leptina y la grelina regulan el funcionamiento del área tegmental ventral, el núcleo de accumbens y la amígdala. Las neuronas norexigénicas que sintetizan la propia melanocortina, que está ubicada en el ARC, se proyectan hacia la ínsula y la corteza singular anterior a través de los núcleos talámicos mediales. En cambio, las neuronas norexigénicas que sintetizan la MHC, que están ubicadas en el hipotálamo lateral, se proyectan hacia el núcleo de accumbens y la corteza cerebral. Implicaciones clínicas y perspectivas del futuro. La obesidad, que es la ganancia de peso, tiene dos posibles causas. Una es el daño estructural hipotalámico y dos son las mutaciones que afectan el sistema anorexigénico de la leptina, la POMC y el receptor de MC4R. El síndrome de Prader-Willi es un trastorno del neurodesarrollo causado por la ausencia de la copia paterna del fragmento cromosómico 15. Sus principales síntomas son sobrepeso u obesidad, urgencia de comer sin control, deficiencia del tono muscular, falta de equilibrio o movimientos torpes, entre otros. Los estudios de resonancia magnética funcional sugieren que podría existir un déficit en el control conductual del apetito, es decir, en áreas cerebrales superiores. La demencia frontotemporal podría causar alteraciones de la conducta alimentaria, incluyendo hiperfagia, búsqueda compulsiva y necesidad de alimentos dulces. La corteza orbifrontal dice que la hiperfagia tiene asociación con la pérdida de sustancias gris en porciones más anteromediales de esta corteza.
Estudio clínico. Un estudio que se realizó para mujeres obesas presentó que cuando se le demostraban imágenes de comida, estas tenían una mayor activación de la corteza orbifrontal, la corteza prefrontal, la cingulada anterior, la ínsula, la amígdala y el cuerpo estriado ventral. Tenemos 4 posibles tratamientos. 1 es la estimulación cerebral profunda en las regiones hipotalámicas y del núcleo accumbens, que podría ser de utilidad como tratamiento de la obesidad. 2. Las hormonas gastrointestinales tienen la capacidad de inducir la sensación de saciedad y de limitar la comida ingerida. 3. La grelina como tratamiento de la anorexia nerviosa. Y 4. Los antagonistas de grelina podrían ser útiles para el tratamiento de obesidad y de la diabetes. Como conclusión, tenemos que la ingesta se encuentra regulada por diversos sistemas. Las neuronas implicadas en la regulación de la homeostasis energética y la ingesta se encuentran principalmente en el hipotálamo. Que el mecanismo de control de la ingesta lo constituye la integración de señales y de las hormonas periféricas con la función del hipocampo y de las áreas que controlan los aspectos más cognitivos y hedonistas de la alimentación. Y por último, un mejor conocimiento de estos mecanismos nos permitirá tratar mejor las enfermedades devastadoras como la anorexia nerviosa o la obesidad.